Muy buenos días con todos los asistentes. Soy Yuri Luna, facilitador del webinar Diseño e Implementación de Key Control Indicator y Key Risk Indicator. Por un tema de orden, yo les agradecería por favor que pongan en mute sus micrófonos a efectos de que no se filtre el ruido. Y si tienen alguna consulta, pues pueden levantar la mano o para participar o escriben un mensaje a través del chat interno a efectos de poder tener esta articulación de preguntas y consultas e ideas que podamos desarrollar durante el entrenamiento. Bueno, dado que este es un tema de mucha importancia, dado que es la gestión activa de la gestión de riesgos, es decir, estamos hablando ya de una gestión bastante, eh, digamos, ágil, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente nuestro mapa de riesgos tiene por naturaleza, de repente, actualizarse una vez, dos veces al año, de repente tres veces al año, lo cual obviamente no significa que está mal. Lo que puede significar es que tiene el proceso de actualización de la información que está volcado a nivel del mapa de riesgos pueda de repente estar desfasado, lo cual puede llevarnos a no tener un mapa en tiempo real vigente, ¿no? Con información actualizada de incidencias, de nuevos controles, cambios a nivel de los procesos, actualización de nuevos productos o de proyectos, lo cual nuestro mapa de riesgos, dada la velocidad que tiene para actualizarse de repente dos o tres veces al año, no necesariamente refleja la foto del momento. Entonces, para ello podemos complementar la gestión del mapa de riesgos con los indicadores. Ok, entonces vamos a iniciar ya el despliegue. La presentación del día de hoy, bueno, para los que no me conocen, soy Yuri Luna, soy gerente de proyectos en Prime Consulting Internacional. Tengo, bueno, los últimos 11 años de experiencia en gestión de riesgos no financieros en consultoría y adicionalmente unos 14, 15 años en gestión de riesgos en instituciones financieras del Perú. Hemos dado servicios de diseños, implementaciones, capacitaciones y entrenamientos en diversos países de Latinoamérica. Tengo algunas certificaciones en riesgo operacional, en continuidad de negocios, seguridad de información, compliance, anti-bribery. Recientemente estoy estudiando metodología ágil, ¿no? Para el tema de Agile Risk Management, Scrum, ¿no? Porque es muy importante tener esas técnicas para poder incorporar en la gestión de proyectos estos nuevos enfoques. Entonces, el temario del día de hoy, vamos a hacer una rápida revisión en estos 55 minutos que tenemos. Quiero dar un tiempo para que existan más preguntas para poder eh, atender, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar una rápida introducción con respecto a atributos, características de los indicadores. Luego vamos a trabajar en el programa de gestión de indicadores, en el programa de gestión de indicadores para ver cómo optimizar, cómo hacer un sistema de gestión de indicadores cada vez más eficiente. Y luego de ahí vamos a trabajar en cómo diseñar e implementar algunos indicadores, ¿no? Vamos a ver que tenemos los KPIs, los conocidos KPIs que están vinculados a procesos, los KRIs que están vinculados a alertas de riesgo o a eventos de pérdida, los Key Control Indicator que están asociados a controles, y hay un grupo de indicadores que quise incorporar en esta presentación, que son los Key Management Indicator, que son indicadores de gestión, que mucho puede servir para sobre todo los Key Management Indicators están enfocados a una lectura estratégica de los riesgos, especialmente requerido para presentar a nivel de los comités. Entonces nos va a dar una idea bastante integral del estado de la gestión de riesgos y concluimos con la parte de reporte y monitoreo. Déjenme verificar si es que no hay nadie. Ahí están, todos nos están escuchando. Ok, entonces, algunos conceptos genéricos, ¿no? Los indicadores como métricas que sirven para poder um, administrar los riesgos, ¿no? Tienen ciertos atributos, ¿no? Lo primero, un indicador tiene que ser medible, ¿no? No podemos diseñar indicadores subjetivos, ¿no? ¿Qué es un indicador subjetivo? De repente digo, quiero monitorear riesgos medios, pero ¿qué es medio? ¿No? Tenemos que definir, tenemos que establecer algunas pautas para poder medir los indicadores, para tener valores, sobre todo cuantitativos, que nos permitan. ¿Qué podemos medir? Podemos medir dinero, tiempo, porcentaje, podemos medir, por ejemplo, tasa de error, podemos medir en general todo aquello
que de alguna otra manera puede ser fácilmente identificable y obviamente que tenemos que garantizar que sea también auditable a efectos de poder garantizar que la información que tenemos es obviamente contrastable, ¿no? Yo no puedo... Por ejemplo, ¿Aló? ¿Sí? Ya, ok, entonces sigamos. O sea, yo no puedo tener un indicador que sea, por ejemplo, subjetivo. Yo tengo que buscar un indicador que sea trazable, ¿no? Porque si el auditor viene y revisa, quiere revisar la fuente de mi información, tiene que ver si es que en el expediente dice 15, yo tengo que tener indicador 15. O sea, tengo que fácilmente garantizar trazabilidad. Los indicadores tienen una característica peculiar, que deben ser predictivos. Tienen que buscar proveer algún tipo de información que permita predecir un comportamiento o tener una idea de un comportamiento posible, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda inferir sobre la información identificada algún comportamiento o algún comportamiento futuro, ¿ok? Debe ser comparable, o sea, se tiene que poder comparar con información de la realidad, ¿no? O de repente contrastar con otro tipo de indicador. Tiene que ser informativo, tiene que proveer nuevamente información pertinente, que es justo las dos características, en lo que sea informativo y pertinente. Obviamente, yo no voy a monitorear algo que no genere valor. Entonces, yo tengo que monitorear algo que le puede generar valor a la organización, ya sea tener indicadores de alerta temprana que me pueden anticipar comportamientos futuros, ¿no? O estar de repente monitoreando evolución de pérdidas, ¿no? Debo definir los indicadores en función de lo que el negocio necesita. Entonces tengo que ver qué tipo de información mi organización necesita para que yo pueda diseñar indicadores relevantes, pertinentes, ¿no? Y una característica muy importante es que tiene que ser precisos, o sea, tiene que representar la realidad. Nuevamente, si yo busco tener un indicador que sea medible, predictivo, comparable, informativo, pertinente, pero su información no es precisa, no me sirve. Puede ser fácilmente cuestionable, puede ser fácilmente, digamos, perder su rigurosidad y finalmente ser descartado. ¿Vale? Muchas veces nosotros hemos visto durante procesos de consultoría que nuestros clientes tenían indicadores. Pues efectivamente eran medibles, eran predictivos, eran comparables, informativos, pero, permítame, voy a aceptar un par de colegas que se están, ok, eran informativos pertinentes, pero la información no era precisa. La información no era exacta, ¿no? Lo cual llevaba a un problema, porque los resultados eran cuestionables, porque no reflejaban la realidad. Por lo tanto, esos indicadores eran dejados de lado. Eran indicadores muy buenos, pero como la información no era precisa, eso fácilmente perdía su rigurosidad. Otro aspecto muy importante de los indicadores es el hecho que podemos agruparlos en tres grandes categorías. Esta parte me interesa bastante que tengan bien claro porque nos hemos acostumbrado a trabajar solamente con indicadores que se conocen como los lagging indicators, ¿no? Indicadores históricos. Yo miro lo que sucedió en el pasado y lo monitoreo. Pero eso puede servir para efectos, por ejemplo, de reportería, ¿no? Informar sobre el comportamiento de ciertas variables, pero no me dice mucho porque yo tengo que agregar este componente de proyectista. Entonces tenemos los indicadores, los lagging indicators que miran el pasado. Tengo inclusive indicadores en tiempo real o semi-tiempo real, que son indicadores que hoy podemos sacar desde las aplicaciones, ¿no? Yo participé en un proceso, en un proyecto, en la cual generábamos indicadores con la misma información transaccional del sistema, con el core de la empresa. Entonces, podíamos generar información en tiempo real de, por ejemplo, operaciones con respecto a el nivel de disponibilidad de los servicios, el estado de la comunicación. Podíamos sacar de repente ciertos procesos transaccionales del banco, ciertos indicadores que reflejaban la foto real en ese momento. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que hoy, siendo las 10 de la mañana con 9 minutos, quisiéramos sacar un reporte de todas las oficinas, del saldo de la bóveda de las oficinas y poder comparar ese saldo en bóveda versus el límite asignado a esa oficina. Entonces, si hay una oficina bancaria que tiene un límite de bóveda de $250,000, pero está en saldo contable, pues 500,000, definitivamente eso nos expone un riesgo, pero esa es información en tiempo real. Entonces, esa metodología, pues tenemos que, para tener este tipo de información, tenemos que articular con aplicaciones, tenemos que automatizar indicadores. No es imposible, es un poco más trabajoso, pero es lo recomendable, porque finalmente nosotros
ya no vamos a ejercer procesos manuales para recopilar información, para reportar información, sino simplemente sacamos la información del core transaccional, generamos el reporte y podemos ver en tiempo real cuál es el estatus de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y hay un tercer grupo de indicadores que son conocidos como los leading indicators. Los leading indicators son indicadores para pronosticar comportamientos. Por ejemplo, imagínense ustedes que sacamos un indicador de seguridad de información y queremos ver los ataques que está recibiendo nuestro SOC, ¿no? O de repente, cuántos antivirus está detectando nuestro sistema de anti-malware. Y de repente encontramos un comportamiento que de repente casi todos los fines de semana los ataques incrementan. Y de repente entre semana a semana vemos que los indicadores siguen representando mayor volumen. Entonces, eso nos está alertando de que algo puede pasarnos. Estamos pronosticando con el comportamiento en tiempo real que estamos de repente hasta sufriendo un ataque. Entonces, eso puede ayudarnos para reforzar controles desde el punto de vista de seguridad. Lo mismo podemos ver en procesos operativos. Si permanente vemos que una agencia, por ejemplo, está pernoctando saldo de bóveda por encima de forma permanente, nos está exponiendo un riesgo. Y de forma temprana, un indicador de alerta temprana puede servirnos para tomar acciones preventivas y reasignar el saldo excedente a otras, de repente, oficinas o trasladarlo de repente a la oficina principal para que el dinero en bóveda en esa agencia no nos exponga a que haya un robo, un asalto y se pierda el dinero porque no está coberturado por el seguro. Entonces, estos leading indicators son muy importantes. Nosotros tenemos que tener una combinación entre indicadores históricos, de repente indicadores en tiempo real e indicadores que nos sirven para tomar decisiones preventivas, porque si se dan cuenta, la gestión preventiva no está en lo histórico. En lo histórico, como decimos en algunos países, eso ya fue, ¿no? Es muy interesante para ver lo que sucedió, pero para mirar lo que puede sucedernos son los indicadores futuros. Entonces, los indicadores proyectados, los leading indicators, pueden servirnos para tomar decisiones preventivas. Ok, entonces eso es con respecto a las tipologías. Con respecto a las categorías de indicadores, existen una gran diversidad de nombres. Yo he tomado 4 que me parecen los más interesantes. Los KPI, que todos conocemos, que están vinculados a procesos. Todos aquellos que han trabajado en el área de procesos saben que generar KPIs sirve mucho para gestionar procesos, pero esos KPIs también sirven para poder identificar desviaciones, brechas, errores, fallas que pueden reportar una situación de riesgo potencial, ¿no? Una alerta temprana. Entonces, por ejemplo, imagínense que estamos evaluando la ejecución de un proceso y vemos que del 100% de las operaciones ejecutadas, el 75%, por ejemplo, lo hace correctamente y hay un 25% de error. Entonces, hay una tasa de error del 25%. De repente es mucho, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a monitorar eso y vamos viendo que de repente de 25 baja a 20, de 20 a 15, de 15 a 10 a 5, entonces está bien. Pero si vemos todo lo contrario, la tasa de error no significa que estamos perdiendo, simplemente que hay una tasa de error cada vez más alta, puede llevarnos realmente a perder un negocio, un proceso, dinero. Entonces, puede ser claramente que estos indicadores, estos KPIs, pueden claramente servirnos para medir la evolución de la ejecución de los procesos, la cual nos va a servir específicamente para poder tomar acciones preventivas. ¿Ok? KPIs. Los Key Risk Indicators están mayormente asociados a riesgos, a eventos de pérdida, pueden ser utilizados inclusive hasta como alertas tempranas para poder detectar preventivamente situaciones de riesgo que hoy no existen. Por ejemplo, el mismo caso, por ejemplo, de que hablamos del saldo de bono en oficinas, ¿no? Ese es un claro indicador, permítame, ese es un claro indicador que nos permite visualizar que hay una situación de riesgo potencial, ¿ok? Pero es una alerta temprana porque nos está diciendo, por ejemplo, que del 100% de oficinas bancarias, hay un 5% que permanentemente tienen un saldo de bóveda por encima del límite permitido por el seguro. Entonces, ese 5%, allí está el riesgo. ¿Por qué? Porque si alguna de esas le asaltan o sufre un robo, pues se van a llevar dinero que está por encima de la cobertura del seguro. Y a la empresa le va a costar tener que pagar una membresía adicional para que cubra el exceso del límite de bóveda que no ha sido cubierto. Entonces, ya nos está dando una alerta temprana, ¿no? Claramente asociados a alertas tempranas o a eventos de pérdida. Típico KRI, pues
la evolución de pérdidas en el tiempo, ¿no? La evolución mes a mes de la evolución de pérdidas en el tiempo, comparable contra un nivel de apetito o de repente es dividido por tipo de evento de pérdida, ¿no? Combinaciones posibles. Otro típico indicador son los Key Control Indicator. Los Key Control Indicator, como hace referencia a su nombre, están asociados a indicadores de control clave. ¿Qué significa un control clave? Pues son los controles que tiene la organización y que lo que busca claramente es tener una información con respecto a eh, la, cómo va la evolución y la ejecución de los controles implementados. Entonces, eh, entonces, si yo quisiera medir la evolución del cumplimiento de un control, por ejemplo, yo todos los meses podría hacer una evaluación de cumplimiento de la política y ver cuál es la tasa de cumplimiento. Entonces, imagínense que yo tomo todos los 30 de cada mes y hago un análisis muestral, por ejemplo, de los expedientes de crédito y veo cuál es la tasa de cumplimiento de la política de créditos, ¿no? Entonces ahí puedo contrastar el nivel de cumplimiento. Si al mes siguiente o los meses subsiguientes hago el mismo ejercicio, pues puedo ver que en el mes 1 la tasa de cumplimiento fue del 85%. El mes 2 pues siguió subiendo 90-95, pues porque apliqué una política de revisión o de aseguramiento para verificar el adecuado cumplimiento de la política de crédito. Entonces yo veo pues que esa capacitación que se hizo previamente está dando resultados. Entonces, normalmente los Key Control Indicator están asociados a procesos de control o auditoría, ¿no? Riesgos también puede tener un Key Control Indicator para poder evaluar la efectividad de los controles más representativos de la empresa. Entonces, si yo voy a mi mapa de riesgos y yo selecciono aquellos riesgos relevantes, importantes, y quiero monitorear, por ejemplo, la efectividad o el cumplimiento de alguno de esos controles que están asociados a esos riesgos importantes, pues puedo hacer una evaluación o un análisis temporal para verificar y validar, pues, qué tan efectivos están siendo estos controles. Entonces, puedo tener también a mi disposición algunos Key Control Indicator para poder evaluar el comportamiento, la efectividad de los controles. Y hay una cuarta categoría que es una categoría muy interesante para mí que me gusta en particular hablar sobre los Key Management Indicator. Los Key Management Indicator están asociados específicamente a indicadores que permiten medir la gestión. ¿Cómo va la gestión de riesgos? ¿Cómo va la gestión, por ejemplo, de los procesos que ejecuta riesgos? ¿Cómo va la gestión de riesgos en general? ¿No? Por ejemplo, en algún momento una empresa me dijo, diseñame un indicador de riesgos. Y a mí se me ocurrió, lo que primero que se me vino a la mano fue medir la cultura de riesgos. ¿Cómo puedo medir la cultura de riesgos? Hay muchas formas. Una de ellas es, que creo que es la que muchas empresas hacen, miden pues esa tasa de aprobados y desaprobados, ¿no? Digamos que con eso no estoy midiendo la cultura de riesgos. Yo con eso estoy midiendo cuántas personas han aprendido el concepto. Pero, ¿cómo puedo medir la cultura de riesgo? La cultura de riesgo se puede medir, por ejemplo, evaluando eh, el grado de madurez que tienen los usuarios con respecto a la gestión de riesgos. Entonces, por ejemplo, si comparo el año pasado versus 2021, ¿no? Comparo 2 años y digo, el año pasado, pues la tasa de cumplimiento de los planes de acción eran del 70% y en el 2021 la tasa de cumplimiento de los planes de acción fueron ahora del 95%, pues ahí estamos hablando de que ha mejorado la cultura de riesgos de los usuarios y ahora hay una mayor tasa de cumplimiento, ¿no? Eso es cultura de riesgos. Cultura de riesgos también es, por ejemplo, cuando yo estoy evaluando, eh, por ejemplo, la realización de talleres, ¿no? Y uno siempre sabe que del 100% de los convocados, muchas convocatorias se caen por N motivos, ¿no? Por tiempo. Entonces, yo puedo evaluar la tasa de cumplimiento de asistencias. Entonces, podemos ver y crear algunos indicadores que nos permitan medir el management que tenemos de riesgos. Entonces, nos sirve mucho y ya van a ver, voy a dar unos ejemplos para que visualicen este concepto. Dicho esto, ¿no? Lo que nos toca ahora entender es ese gran programa de KRIs, ¿no? ¿Esto qué significa este programa? Este programa está asociado directamente, eh, eh, directamente está diseñado
en la necesidad de establecer un sistema de gestión. Este sistema de gestión es lo que podría ser, pues, la necesidad de tener un modelo en la cual tengamos asignadas actividades, procedimientos claramente definidos, por ejemplo, responsabilidades, ¿no? Procesos de control, procesos de reportería, de seguimiento. Entonces, este programa de KRI funciona como un sistema de gestión de riesgos, pero enfocado a controles. Entonces, este programa de KRI tiene una serie de actividades, ¿no? La primera etapa es planificar. ¿Qué significa planificar? Pues establecer los criterios para el marco de gestión, de lo que estamos definiendo, de lo que estamos hablando. Criterios para asignación de responsabilidades, la articulación con el mapa de riesgos, con los eventos de pérdida, con productos, con servicios en general. Articular KRI para que opere de la mano con toda la metodología de riesgo operacional. Muchos dirán, oye, ¿cuál es la metodología de riesgo operacional? La metodología de riesgo operacional involucra varios, por decirlo así, submetodologías, ¿no? Tenemos la autoevaluación de riesgos, ¿no? Que es nuestro mapa de calor. Tenemos la metodología para evaluación de riesgos de nuevos productos y servicios, metodología para evaluación de riesgos de servicios tercerizados, metodología de riesgos para evaluación de proyectos, metodología de riesgo para evaluar nuevos productos. Entonces, esas submetodologías, por decirlo así, podemos vincularlo a controles, a indicadores que nos pueda permitir claramente desarrollar este aspecto tan importante que tiene que ver con cómo yo llevo adelante una metodología para monitorear la evolución de riesgos. Entonces, la primera etapa de este concepto es planificar. Y durante la etapa de planificación, claramente lo que nosotros vamos a hacer es definir estos criterios con los cuales nosotros vamos a gestionar los riesgos operativos. ¿Ok? Segunda gran etapa. Tengo claramente que establecer criterios para poder definir perfil de riesgo. ¿Qué es lo que espero con este criterio? Pues claramente definir cómo van a ser mis umbrales de gestión de riesgo para mis KRIs. Yo obviamente tengo diversos indicadores y esos indicadores obviamente tienen que responder también a una metodología de perfil de riesgo. Entonces, si yo, por ejemplo, he definido que a un indicador, por ejemplo, el de, no sé, pues, de disponibilidad de los servicios de telecomunicación, pues eso tiene valores. Entonces, yo tengo que definir sobre ese indicador cuánto es un nivel aceptable de indisponibilidad, cuándo es un nivel tolerable de indisponibilidad. Entonces, mi indicador de disponibilidad de comunicación va a tener, por ejemplo, un límite, un umbral sobre el nivel, por ejemplo, del 98%, ¿no? Digamos 99.5%. O sea, siempre y cuando mi nivel de comunicación, de enlace de comunicación, estén por encima del 99.5, es verde, aceptable. Si está entre 99.5 y 98, tolerable. Si mi nivel de disponibilidad de comunicación está por debajo del 98%, inaceptable. Entonces, cada indicador tiene que tener su propia definición de perfil de riesgo, de apetito y tolerancia. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que monitorear estos indicadores sobre la base de eh, qué es aceptable de cada riesgo para el negocio. Entonces, todo indicador tiene que tener una definición de nivel aceptable y tolerable para que yo pueda comparar el resultado que estoy viendo en el día a día versus estos niveles. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasaría si para mí la tasa de, por ejemplo, de cumplimiento de la política de controles es, es aceptable, por ejemplo, al 98%? Es decir, yo hago un análisis muestral y veo que el 98% de las revisiones que yo hago cumplen la política y solo un 2% se considera como que aceptable que no se cumpla. Entonces, si yo veo que en ese análisis muestral está dentro de ese nivel del 98% que he considerado aceptable, pues claramente lo que estoy visualizando es que se está cumpliendo la política. Pero si en el análisis muestral veo que hay desviaciones que logran hasta un 95%, eso es mi margen de tolerancia. Entonces yo puedo tolerar hasta un nivel de incumplimiento del 5%. Si mis evaluaciones fueran por debajo del 25%, ya sería inaceptable. Sería tranquilamente un hallazgo para un auditor.
porque no se está cumpliendo la política definida para, de forma significativa. Entonces, tengo que tener un punto de referencia, ¿no? Segundo criterio del programa. Tercer criterio, tengo que hacer capacitación. Tengo que capacitar al risk owner, al propietario del riesgo, o también puede ser el propietario del proceso. ¿Qué es lo que yo debo esperar para generar el indicador? O sea, quien debe generar el indicador es el responsable del proceso, producto, del servicio, en coordinación conmigo. ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, estoy evaluando un proceso, ¿quién mejor que el responsable del proceso que me puede decir qué información se puede obtener para generar un indicador? Entonces, esto es un proceso de aprendizaje también que tiene que tener el responsable del proceso. ¿Para qué? Para que él también forme parte del equipo para definir los indicadores. Muchas veces he visto que en algunas empresas eh, a quien le asignaban la responsabilidad es al de riesgo, ¿no? Y riesgo diseñaba los indicadores que creía, pero cuando iba a la realidad, cuando conversaba con el responsable del proceso, pues fácilmente se chocaba con la pared porque encontraba que esa información no existía, o esa información es difícil de obtener, o esa información está en los sistemas y no se puede generar. Entonces, muchos indicadores que creativamente estaban bien diseñados, pero en la práctica no funcionaban porque no eran factibles. Entonces, tiene que haber un consenso entre la información que tiene el responsable del proceso y el área de riesgos. Por eso es muy importante entrenar también a los responsables de los procesos, a los dueños de los riesgos, para que ellos también vean con el conocimiento del proceso que ellos manejan qué información es disponible para poder generar las métricas, los indicadores. Una vez hecho este proceso de capacitar a los responsables de los procesos, tengo que empezar a seleccionar qué indicadores son los idóneos que me pueden servir para mi monitoreo de riesgos. Es decir, si a mí se me ocurre 100 indicadores en un proceso, de esos 100 indicadores, de repente el 98% son indicadores que no me sirven y solamente 2 de ellos me sirven. Entonces, del menú de indicadores que he diseñado, no tengo que ver cuáles son factibles de implementar y a ellos tengo que seleccionar. Tengo obviamente que tener un filtro, un esquema que cumpla ciertos criterios, ¿no? El criterio que sea medible, que sea auditable, que sea mayormente, que esté asociado a una fuente de acceso a información, ¿no? Entonces, características que me van a servir garantizar que el indicador va a tener sustento y va a tener vida. Porque nuevamente, un indicador que no marca, es decir, un indicador que no me genera un resultado, es un indicador mal seleccionado. Entonces, en algún momento una empresa, el jefe de riesgo me decía, es que Yuri, yo tengo un indicador de desastres naturales. O sea, un indicador de desastres naturales. ¿Y qué mides? ¿Cuántas veces hay temblores en el país? Y yo decía, Claro. oye, ¿y eso para qué te sirve? ¿No? No, no, es que con eso yo mido si es que en la zona va a haber más o menos temblor. Le digo, no, ese indicador no está bien definido. O sea, puede ser interesante lo que quieras, pero para efecto de la gestión de riesgos, no, pues no, no te sirve. Entonces tenemos que seleccionar esos indicadores los más precisos, los más, que te sirvan finalmente en la gestión de riesgos. Otro atributo dentro del programa de KRS es el que pueda ser reportable, ¿no? Nosotros tenemos que tener indicadores que por lo menos tengan la característica de que marquen, que tengan una frecuencia, una recurrencia en el tiempo de incidencias para que yo los pueda reportar, ¿no? Otro caso, bien, una empresa había generado un indicador, por ejemplo, de discriminación laboral y acoso. ¿Ya? Interesante indicador. Me dice, ¿y qué es lo que quieres medir? Ah, quiero ver cuántas veces se hay proceso de discriminación o acoso en la empresa. Ok. Iban 2 años y medio y no marcaba ningún punto. Entonces, y eso, por desgracia, lo reportaba el comité de riesgo. Decía, oye, ¿cómo reportas eso? Si en los últimos 2 años y medio no ha habido ningún caso de discriminación. No, no, es que es un indicador clave de la empresa. Ya, pero si no marca, no hay ni un punto. No, no, es que es preventivamente lo tenemos. Es que le digo, también hay que buscar indicadores que sirvan para ser reportados, ¿no? Para que nuevamente sirvan para tomar decisiones. O sea, puede ser interesante ese indicador, pero si en los últimos 24 o 36 meses no ha marcado, no hay una incidencia, ¿no? De repente yo lo puedo tener para mi control, ¿no? Yo como riesgos lo tengo un indicador laboral y me puede servir, sí, pero para el comité de riesgos, algo que yo le presente que no marca, pues yo como director me sentiría mal porque no veo información nuevamente para dirigir, para tomar decisiones. Entonces hay que buscar aquellos indicadores que realmente al reportar generen valor.
Otro aspecto muy importante en este modelo de gestión es el proceso de seguimiento y monitoreo. Entonces, aquí, que va de la mano con este proceso de reportería, pues yo debo seleccionar aquellos indicadores que, dependiendo de la frecuencia con la cual yo quiera, por ejemplo, revisar la información, yo pueda hacer este ejercicio. Hay que diferenciar acá dos conceptos muy importantes. El monitoreo es periódico, el seguimiento es continuo. Entonces, si yo decir, voy a generar un indicador de monitoreo, eso es un indicador, mayormente indicador mensual. Yo voy a monitorear la evolución de pérdidas de la empresa. Ok, ¿no? Es un indicador de alta dirección. Se presenta la evolución de pérdidas mensuales, ¿no? Típico indicador de monitoreo. Es distinto a un indicador de seguimiento. Un indicador de seguimiento, su palabra lo dice, seguimiento, pues es un indicador diario. Entonces, yo puedo tener indicadores de seguimiento diario, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues imagínense indicador de disponibilidad de comunicaciones o un indicador de seguridad de ataques de malware, ¿no? Son indicadores diarios que yo puedo tener el day to day, el día a día, y ver cómo va la evolución. Y ahí estoy haciendo seguimiento, ¿no? Es distinto hablar de monitoreo y es distinto hablar de seguimiento. Yo tengo que hacer seguimiento a aquellos riesgos que para mí son relevantes y poder ver cómo van evolucionando. Y otra cosa es hacer monitoreo, que es periódico, ¿no? Que puedo darme el gusto de esperar hasta el día 30 y reportar lo que ha sucedido entre el día 1 y el día 29, ¿no? Pero hay ciertos riesgos que necesitan realizarse seguimiento. El seguimiento es permanente, ¿no? Hay una broma que en algún momento me dijeron en un país, me dijeron, Yuri, entonces las esposas, ¿qué hacen? ¿Hacen seguimiento o monitoreo? Dije, bueno, hacen seguimiento, ¿no? Y claro, me dicen, hacen seguimiento. Y una me dijo, no, yo hago monitoreo. De forma mensual, nomás hago mis auditorías inopinadas. Dije, ah, bueno. Entonces, hay que entender ese concepto para diferenciar en la gestión de riesgos. Una actividad adicional que debe formar parte de nuestro programa de indicadores es el que los indicadores también son fuentes de información para diseñar planes de acción. Recuerden bien, los indicadores reflejan el día a día, es el termómetro del día a día. Entonces, si yo ya veo una desviación que lo estoy viendo en el indicador diario, pues no tengo que esperar hasta que haya una incidencia, un evento de pérdida y tome una acción. Yo puedo ser totalmente preventivo y ver, de acuerdo al comportamiento que está teniendo este indicador, para diseñar acciones preventivas. Recuerden bien, gestión de riesgos preventivos, ¿no? Nosotros deberíamos llamarnos no analistas de riesgos, sino analistas preventivos, porque nuestro objetivo es prevenir. Entonces, si yo tengo un indicador de alerta temprana y veo desviaciones que cada vez son más recurrentes, el riesgo, ¿no? La probabilidad del riesgo es mayor, pues eso debería llevarnos claramente a tomar acciones preventivas. Entonces, el tomar acciones preventivas nos va a llevar claramente a qué? A evitar que el riesgo se materialice, que se convierta en un evento de pérdida. Y finalmente, este programa tiene un concepto más que tiene que ver con la mejora continua. La mejora continua va de la mano directamente con este proceso de optimización de los indicadores, ¿no? Yo puedo iniciar indicadores manuales, ¿no? Indicadores que yo proceso manualmente de un expediente, de un registro, ¿no? A poder de repente dar de baja o seguir optimizando otros indicadores para tener de repente hasta indicadores automáticos, ¿no? En la cual ya el sistema directamente me genera la información y es un proceso automatizado de generación de los resultados. Entonces, la mejora continua viene por esa definición y también con el proceso continuo de optimización de dar de alta y de baja indicadores que pierden sentido. Pues, por ejemplo, si a mí yo tenía hace 5 años un indicador que me reflejaba una situación de riesgo y que ese riesgo fue controlado, después de 5 años ya no tendría por qué seguir monitoreando ese riesgo. Entonces, este proceso de optimización de mejora continua me lleva a que yo debería reflejar a través de indicadores los riesgos actuales, los riesgos presentes, ¿no? No pensar en que hace 5 años hubo un problema, hubo un riesgo en un proceso y tengo que seguir monitoreando hasta la fecha. Si no, imagínense, tendríamos que tener una batería de indicadores para poder reflejar los riesgos históricos y ese no es el objetivo. Yo tengo que monitorear hoy lo que hoy me representa un riesgo y lo que podría ser un riesgo potencial. Lo que ha sido histórico, pues puede haber tenido una acción correctiva
Y si la acción correctiva fue efectiva, pues obviamente ya dejaría o ya pudo haber dejado de ser una situación de riesgo. Otro aspecto también importante dentro de este modelo es el hecho de este marco de gestión, el primer punto, ¿no? El primer punto que hablamos del marco de gestión. Ese marco de gestión yo lo voy a desagregar aquí, ¿no? Solamente vamos a hacer esta presentación sobre el marco de gestión de riesgo correspondiente a los procesos que están detrás de la administración de indicadores, ¿no? Hay un proceso de identificación, de selección, de evaluación y análisis, de reporte y monitoreo y mejora continua. Algo que ya hemos conversado en diapositivas atrás. Entonces vamos a desarrollar estos conceptos, sobre todo ¿para qué? Para que cuando ustedes estén en esta etapa del diseño e implementación de indicadores, tengan un punto de partida, ¿ok? En esta primera etapa de la identificación de indicadores, nosotros podemos partir desde nuestro mapa de riesgos, ¿no? Tomar la información del mapa de riesgos y tomar, bajo este enfoque de bottom-up, ¿no? ¿Cuáles son aquellos riesgos que realmente requieren que sean monitoreados? ¿No? Podemos partir desde la evolución propiamente de los procesos y ver este proceso, pues tiene estos riesgos relevantes y lo vamos a monitorear. De la misma forma, tomar como referencia los controles que están asociados a dichos riesgos y definir esos controles que los vamos a monitorear. ¿Ok? Hay que centrarse, por favor, los micrófonos, si fueran tan amables, para que no se filtre el ruido, para que no se genere una distorsión acá en los ruidos de la presentación. Apáguenlos, please. Otro aspecto muy importante dentro de este proceso es que debemos centrarnos en indicadores que puedan representar un cambio de perfil de riesgo. Ok, ¿qué significa eso? Yo puedo tener un riesgo, digamos que yo tengo por política que yo solamente monitoreo riesgos altos, ¿no? Ok, un riesgo alto en mi mapa, eso lo monitoreo. Pero yo sé que en mi mapa de riesgos tengo riesgos moderados. Esos riesgos moderados están justo en este concepto, que pueden tener un cambio en el perfil. Entonces, si yo tengo un riesgo moderado, ¿no? Y estoy viendo las incidencias, ese riesgo puede pasar de moderado a alto, con un evento de pérdida o con una serie de incidentes que van incrementando la probabilidad. Entonces, mi centro de atención debe ser los riesgos altos, obviamente, pero también riesgos moderados relevantes, riesgos moderados que tienen, por ejemplo, una alta probabilidad que se materialicen, ¿no? Que se puedan convertir en riesgos o que por su propia exposición requieren algún tipo de monitoreo. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar, los riesgos operativos asociados a procesos regulatorios para mí son riesgos importantes, perfecto, ¿no? Pero si yo tuviera un riesgo moderado asociado a uno de estos procesos regulatorios, pues nuevamente, por un tema de exposición, yo tendría que monitorearlo para evitar nuevamente que pueda materializarse una multa o sanción asociada a ese tipo de riesgo. Entonces, esos indicadores que están en la franja moderada alta, por decirlo así, pues también son importantes y no debemos dejarlos de lado. Otra característica en este proceso de identificación, tenemos que concentrarnos en riesgos y en sus causas, ¿no? Importante este concepto de la causa porque es la que finalmente nos va a detectar cuándo un riesgo es más probable se pueda materializar. Entonces, si yo tengo un riesgo que está asociado, por ejemplo, a una debilidad, pensemos en un proceso, en un sistema, o una vulnerabilidad de seguridad, pues identificar la causa que me está generando esa vulnerabilidad para monitorearla y ver qué tan probable es que esa causa pueda convertirse nuevamente en un riesgo materializado. Entonces, poder identificar indicadores asociados a las causas es muy importante, porque de allí nosotros vamos a saber si va a ser más o menos probable que ese riesgo se materialice. Otro aspecto muy importante dentro de este proceso de identificación, pues debo tomar en cuenta pues valores absolutos, números, proporciones, porcentajes cuantificables, ¿no? Valores cuantificables que me permitan monitorearlos, ¿no? Porque si yo tomo nuevamente un indicador subjetivo, definitivamente no voy a tener un punto de partida para hacer mi análisis y mi apreciación subjetiva puede llevarme a errores. Entonces tengo que buscar indicadores mayormente cuantitativos. Debo recopilar información que esté asociada al indicador y obviamente evaluarlo de forma periódica, pues diaria
o mensual, dependiendo el tipo de indicador, dependiendo el tipo de riesgo que requiera, obviamente, y hacer un análisis de tendencias, ¿no? Lo que les decía. Yo no puedo tomar un indicador mensual y decir que el día 30, bueno, todos los 30 de cada mes, yo tengo una tendencia, ¿no? Yo tendría que tomar indicadores diarios y conocer la tendencia. Entonces, dependiendo del tipo de indicador y el objetivo, ya sea seguimiento o monitoreo, pues claramente pues podría hacer un análisis de tendencias, ¿no? Y finalmente, identificar esas brechas que yo puedo tener para seguir mejorando mis indicadores. Porque nuevamente yo puedo tener indicadores, yo creo que siempre he visto cuando hemos analizado el tema de indicadores con empresas, con clientes, pues hemos visto que hablan sobre el indicador de rotación de personal, ¿no? Pero el indicador de rotación personal es un indicador interesante, pero hay que ver qué riesgo está relacionado a la rotación del personal. De repente, yo tengo un riesgo que tiene que ver con la rotación del personal de puestos claves del negocio. Bueno, eso sí tiene mucho más sentido. Entonces, si yo tengo, digamos, ¿no? 100 puestos claves en la empresa, y de esos 100 puestos claves en la empresa, pues hay un 30% de puestos que hoy no tienen un reemplazo o tienen una alta rotación, pues ahí sí me está haciendo referencia de que hay un serio problema en, en ese proceso, en el proceso de ese puesto, y que puede generarme problemas operativos. Entonces ya cambia el sentido del riesgo. Entonces no es solamente que yo reporte mes a mes cuántos entraron, cuántos salieron, ¿no? Entraron 50, salieron 50. Más o menos eso es cero. No, pues tampoco es así, ¿no? Entonces tenemos que ver, crearle un poquito más de ciencia en el indicador y poner realmente lo que representa un riesgo para la organización. Tenemos, una vez haberle hecho la identificación, tenemos el proceso de selección. En el proceso de selección, claramente lo que yo tengo que buscar es indicadores medibles, significativos, que sean informativos, los atributos que habíamos dicho, ¿no? ¿Para qué? Para tener indicadores sustanciales, ¿no? Sustanciales que sean realmente pertinentes, ¿no? Y que nos sirvan en el proceso de autoevaluación de riesgos y controles para ver qué es lo que necesitamos monitorear. Se debe tener una mezcla entre indicadores adelantados en tiempo real o históricos, ¿no? No solamente nos debe importar mirar el pasado, sino tener de repente indicadores en tiempo real o indicadores proyectados, ¿no? Que nos puedan servir. Por ejemplo, un típico indicador adelantado es la tasa de quejas y reclamos mensuales. Entonces, si yo veo que esa tasa de quejas y reclamos incrementa en el tiempo, y eso se puede deber de repente a determinadas características, pues yo podría deducir que de allí, de esas tasas de reclamos, quejas, pues pueden venir de repente hasta de repente multas y sanciones o denuncias de clientes afectados. Entonces, esa información puede servirme para proyectar una potencial pérdida, ¿no? Inclusive, cuando uno hace el seguimiento a las provisiones de juicios y denuncias del área legal, de riesgo legal, pues claramente ese es un indicador proyectista. Puede servirnos para tener una idea cuánto más van a ser las pérdidas operativas por el componente operativo, ¿no? Por el componente de juicios y denuncias. Otra característica muy importante durante este proceso de selección es no llenarnos de indicadores, ¿no? Vean, por ejemplo, ¿no? Si la empresa tiene 100 procesos, ¿no? 100 procesos documentados, pues debería tener uno o dos máximo KPIs de procesos. Y ahí nomás estamos hablando de 200 indicadores que la empresa puede tener para monitorear procesos. No digo que esos 200 indicadores no va a tener riesgo personal, pero sí de repente el área de procesos. De esos indicadores, yo, dependiendo del alcance y la visión que yo quiera darle a mis indicadores, voy a seleccionar algunos indicadores, ¿no? Que ya tiene el área de procesos para monitorear riesgos de procesos claves, ¿no? Entonces, digamos, de esos 200 indicadores que puede tener el área de procesos, a mí me importan 10 o 20. Luego yo tengo que sacar indicadores de control o probablemente KRIs y tener de repente sobre la base de 50 indicadores, pues que sería la totalidad, seleccionar de esos cuáles son los que yo finalmente voy a llevar al comité de riesgos. No les voy a llevar 50 indicadores. Yo tengo que hablar solamente 10 minutos en el comité y 50 indicadores no me van a hacer caso. Entonces yo le presentaré pues 10 indicadores. Indicadores nuevamente relevantes, importantes, cuantitativos, monetarios, para que puedan tener la visión. Y ahí viene justo ese concepto. Key Management Indicator, indicadores de gestión. ¿Cómo va la gestión de riesgos?
para que ellos tengan indicadores estratégicos de la gestión de riesgos y puedan visualizar cómo va la evolución de la gestión de riesgos. ¿Ok? Y obviamente, ¿no? El último criterio, selección basada en cuán útiles resultan estos indicadores. ¿Para qué? ¿No? Para la toma de decisiones. Tenemos que buscar indicadores que sean relevantes, ¿no? Nuestro directorio tiene que tener información necesaria y suficiente para ver cómo va la gestión de riesgos. La gestión de riesgos para un director es un proceso muy importante. Por lo tanto, necesita tener información relevante. Dicho de otras palabras, todo proceso de indicadores tiene que pasar por una etapa de evaluación y análisis. No debo tener, pues, irrestrictamente indicadores, ¿no? Tengo que tener los indicadores que sumen valor a la gestión de riesgos. Entonces, tengo que validar, tengo que seleccionar los indicadores y definir umbrales que me sirvan para poder yo hacer seguimiento. Entonces, cada indicador tiene que tener su umbral. No significa que todos los indicadores van a tener el mismo umbral. Cada indicador debe tener sus propios umbrales, su propio perfil de riesgo. Esos umbrales, pues tiene que obviamente tener conocimiento el comité para que ellos estén cómodos con esos límites que les estamos poniendo, con esos umbrales, de tal manera que lo que yo crea, lo que yo represente en el indicador, no es lo que yo crea, sino es lo que mi comité quiere ver. Porque nuevamente, yo me debo a mi comité. Si mi comité quiere ver la evolución de un indicador con ciertos umbrales, pues yo tengo que generar esos umbrales sobre la base de lo que mi directorio quiere. Porque de lo contrario, mi opinión puede ser completamente distinta a lo que ellos tienen en mente. ¿Ok? Los umbrales deben revisarse periódicamente, ¿no? Hay que definir respuestas, criterios para ver qué pasa cuando un umbral, cuando un resultado se excede del umbral, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para no definir umbrales muy ajustados para que permanentemente estemos pues activando, no una actividad, un plan de acción si es que se activa un umbral, ¿no? Si es que se excede un umbral. Entonces, tengo que definir buenos criterios para que no se den permanentemente. Entonces, de repente yo estoy siendo muy ácido, yo estoy poniendo un valor muy bajo, lo cual permanentemente me da que se está excediendo el umbral. Entonces, tengo que ser pues bastante cauto en poner estas métricas. El proceso de reporte y monitoreo ya tiene que ver específicamente con cómo yo hago para representar visualmente lo que mi directorio quiere. Entonces, yo debo buscar la mayor información posible y representar gráficamente la evolución de riesgos. Estos son indicadores que claramente, de repente ustedes también los tienen mapeados como parte de su representación de indicadores, la evolución, ¿no? Oye, ¿cómo estábamos en el 2018? ¿Cómo estamos en el 2020? ¿Cómo va la evolución de los riesgos altos, medios, bajos? ¿Cuántos incidentes hemos tenido por KRIs? En general, información para que nuevamente mi directorio sepa cómo va la evolución de riesgos, cómo va este perfil de riesgo. ¿Estamos más? ¿Estamos menos que ayer? ¿Estamos expuestos más? ¿Estamos expuestos menos? Entonces, toda esa información relevante es la que yo tengo que consolidar y elaborar mi reportería para posteriormente presentar los resultados del monitoreo. Y la última etapa de este modelo es el proceso de mejora continua. ¿Ok? ¿Qué es lo que se espera? Como ya había adelantado, el proceso de mejora continua lo que busca es permanentemente ver qué se puede optimizar a nivel de indicadores. La mejora continua me va a llevar a dar de baja indicadores que hoy ya no me reflejan riesgo y dar de alta indicadores relevantes. Entonces, yo debo tener indicadores para mi alta gerencia de corte estratégico, para mis responsables de procesos y productos, indicadores tácticos para que ellos tomen decisiones a nivel de su proceso y su producto, y a mí, como área de riesgos, indicadores operativos que yo tengo que tener todo el menú completo, ¿no? Entonces debo tener siempre este proceso de optimización y mejora continua como parte del proceso, ¿no? Y si es que tengo que optimizar indicadores a través de la automatización, ver qué indicadores se pueden automatizar también, porque me va a ayudar, me va a aligerar carga operativa, ¿no? Yo ya no voy a tener que estar manualmente hacer el seguimiento, sino el sistema directamente me lo genera. Y obviamente tomar decisiones también sobre la misma. Tenemos unos últimos 10 minutos. Yo sé que esta charla de repente va a exceder unos minutos más. Les pido, pues, yo siempre tratando de darle mayor valor a los participantes en esto. De repente me voy a demorar unos minutos más en hacer la última parte de la presentación. Y quería entrar rápidamente a presentar un enfoque alterno de la gestión de indicadores para este diseño e implementación.
vamos a ver que normalmente, permítame ocultar esto para que no se... Ok. Normalmente estamos acostumbrados a ver indicadores desde el punto de vista de los procesos, ¿no? Pero acá yo les he presentado un enfoque distinto en que yo genero indicadores en función de las categorías de riesgo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una categoría de riesgo de prácticas de empleo. Yo tengo, en términos inherentes, las prácticas de discriminación. Para mí, la probabilidad de que eso se materialice es del 25% y el impacto, por ejemplo, yo le he puesto el 25% en términos inherentes. Pero si yo lo evalúo en términos residuales, me doy cuenta que mis controles no funcionan, ¿no? Que me incrementa la probabilidad y que me incrementa el impacto. Entonces, obviamente, este, este indicador, esta categoría de riesgo, pues me está reflejando que hay más probabilidad que se materialice un riesgo de discriminación, ¿no? Y que el impacto sea significativo. Entonces, yo voy a tomar un plan de acción sobre esa categoría de riesgo, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, temas de safety, de seguridad ocupacional, por ejemplo, y yo veo que eso está en línea con lo que yo espero, pues no tomo ningún plan de acción. Si se dan cuenta, el enfoque de esta plantilla lo que busca es agrupar, ¿no? Agrupar los riesgos por categorías, ¿no? Y esto elevarlo a mi comité de riesgo para que vea, oye, ¿dónde realmente están los problemas? ¿No? Por ejemplo, aquí me salta a la vista lo que está en rojo, ¿no? Claramente, en términos residuales, me preocupa, pues, los temas de discriminación, porque es más probable que se materialice, los temas asociados a reporterías que se están volviendo a generar, obviamente, reporterías y pues, me está generando una multa. Y he tenido dos problemas que se han materializado con $12,000 en este caso, y tengo algunos issues regulatorios, issues legales, unos pendientes o están en proceso que hoy me está generando de repente una contingencia legal, un juicio de denuncia. Tengo siete incidentes que me pueden generar una pérdida significativa en términos legales, lo cual me lleva a tener a tener que tener un plan de acción. Nuevamente, estamos hablando de indicadores que nos permiten, bajo un enfoque agregado de categorías de riesgo, poder ver cuál es mi exposición. En este caso, tengo fraude externo controlado, ¿no? Fraude interno, si se pinta un amarillo, probabilidad moderada. En este caso, tengo que definir o tomar algún plan de acción o hacer un comentario con respecto a esa situación de riesgo para que obviamente preventivamente tomamos acciones que nos ayudan a mitigar el riesgo potencial, ¿no? Esto es un enfoque. Podemos ver también, comparar, ¿no? Esta primera era entre riesgo residual y riesgo inherente. Este es el mismo criterio, categorías de riesgo, pero en temas temporales, ¿no? Primer trimestre, yield to date, por ejemplo, y hago el mismo análisis, ¿no? Por categorías de riesgo, interrupción de negocios, yo tengo pruebas, ¿no? Cumplimiento del plan de pruebas de continuidad de negocio. Mi objetivo, ¿no? Era el 100%, pero en lo que va del año solamente voy al 60% de pruebas. Pues estoy muy por debajo, tengo que definir un plan de acción, ¿no? Hay otros indicadores en verde, ¿no? Downtime, por ejemplo, de la caída de las comunicaciones de los servicios de ahí, está dentro del parámetro, ¿no? Está dentro de mi objetivo. Eh, Brechas de seguridad, está dentro del parámetro, el objetivo. Tengo incidentes de productos, clientes, dentro del parámetro. Y tengo uno que está asociado a las pruebas de evacuación, ¿no? Simulacros, ¿no? Y veo que debía haber hecho una, pero solo no hice nada. Entonces allí, nuevamente, tengo que trabajar en las estrategias de evacuación, plan de continuidad de desastre y obviamente, pues cumplir, ¿no? Estamos agregando aquí los riesgos, no estoy diciéndole a un director, es que en el proceso X estamos 5% no, estoy agregando los riesgos, porque mi director necesita tener la información agregada. Nuevamente, tomar decisiones sobre esta información le genera mucho valor. Ahora tengo un enfoque ya integral, tengo riesgo inherente, riesgo residual y mi apetito de riesgo. Nuevamente, categorías de riesgos y comparo con mi apetito. Si se dan cuenta, dentro de mi apetito, low, todo está bajo, todo está bien, a excepción de solamente seguridad de información, que tiene riesgo residual, impacto alto, high, pero mi apetito es moderado. Entonces allí tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque he hecho un análisis de riesgo residual respecto a lo que es seguridad de información y veo que mi riesgo residual es alto, pero mi apetito es moderado. Entonces tengo que definir acciones para ver qué está pasando en esa categoría de riesgo para tenerlo dentro
de mi apetito de riesgo que yo he definido como organización, ¿no? Y voy a definir, obviamente, siempre cuando vean una visión agregada de los indicadores nos va a permitir tomar decisiones pues que puedan desplegarse muchas tareas, pero por lo menos tenemos una visión para directorio que le puede servir para tomar decisiones. Otro criterio que puede venir de la mano con esta apreciación tiene que ver cuando yo aplico, por ejemplo, voy a explicar esto, cuando yo aplico indicadores, pero planes de acción, ¿no? Entonces, veo nuevamente cómo van los planes de acción de mis diversas categorías de riesgo y veo quiénes están cumpliendo y quiénes no. Por ejemplo, dentro de la categoría de riesgo de procesos, ejecución de libre y manejo de procesos, mi apetito de riesgo es tener moderado, ¿es así? Pero en términos residuales, mis procesos, financiero, legal regulatorio, ¿no? Mis procesos tienen impacto residual alto o muy alto. Entonces, ahí hay una brecha, lo cual me está diciendo, oye, todos los riesgos asociados a la ejecución de procesos están por encima de mi apetito de riesgo. Entonces, planes de acción. Hasta ahora no hay un evento de pérdida, pero de forma preventiva tengo que alinear esa desviación, tengo que corregir esa desviación para que esté cercano, ¿no?, a mi apetito de riesgo definido para esos procesos. Recuerden bien, estamos hablando de perfil de riesgo por procesos o perfil de riesgo por categoría de procesos, lo cual nos puede llevar, y en la realidad es así, debe ser así, pues a tener perfiles de riesgo de repente diferenciados, ¿no? No es igual un proceso, por ejemplo, reporte regulatorio, que un proceso, no sé, pues de admisión. Entonces, puedo yo estar dispuesto a aceptar o a tolerar más o menos riesgo dependiendo del proceso. Un aspecto importante también de esto es cuando yo llevo los indicadores a los eventos de pérdida. Entonces, yo tengo nuevamente información histórica de mis eventos de pérdida y yo estoy comparando, digamos, el último trimestre con el yield to date, ¿no? Lo que viene de este año, y veo que significativamente hay un incremento en las pérdidas operativas producto de componente tecnológico, producto de relaciones con clientes o de desastres naturales, lo cual claramente está muy por encima de mi apetito de riesgo. Entonces, ya como estos son eventos de pérdida, mis acciones son correctivas. No son preventivas porque no estamos previniendo nada, simplemente son correctivas. Tenemos que corregir esa desviación, identificar la causa, resolverlo para evitar que esto siga disparándose en el tiempo, ¿no? Siga incrementando. Entonces, podemos aplicar el mismo concepto de indicadores, pero ahora para monitorar evolución de pérdidas. Otro aspecto muy importante es cuando empezamos a hablar de los Key Control Indicators. Los Key Control Indicators también están asociados, se pueden monitorear. Acá les he puesto un ejemplo muy sencillo, que habla sobre, por ejemplo, el seguimiento a ciertos controles que tienen algunos issues de auditoría, entonces, que serían los hallazgos. Entonces, yo veo, por ejemplo, que eh, yo tenía que haber cumplido, esto es un control típico de auditor, que yo tengo que haber hecho mis hallazgos dentro de los plazos, ¿no? Tenía que haber estado el 90%, pero solamente hice un 81% de gestión. Entonces, estoy incumpliendo mi propio plan de trabajo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, que están vencidos, mi objetivo era no tener ningún vencido, pero tengo un 6% de controles que yo no he revisado, se encuentran vencidos. Entonces, yo puedo adecuar, dependiendo qué es lo que yo quiero monitorear en el control, para poder hacer este ejercicio, ¿no? Veamos la última línea, los reportes de auditoría, ¿no? Yo he hecho evaluaciones en el yield to date, ¿no? Yo tenía que haber llegado al 95% satisfactorio, pero solamente logré un 94%. Cercano, moderado, no genera un gran riesgo, ¿no? Insatisfactorio, pues efectivamente mi objetivo era, pues nada, cero, y he logrado un 6% de evaluaciones insatisfactorias, que no se ha logrado ese objetivo de calidad. Entonces, dependiendo qué es lo que yo quiero monitorear, puedo definir indicadores que midan, ¿no? Por ejemplo, controles, riesgos o procesos puntualmente. Acá les presento rápidamente, ya son las últimas diapositivas, algunos KPIs sobre el proceso de riesgo operacional, muy importante también para monitorear la evolución de los procesos de riesgo operacional, ¿no? Cómo van nuestros procesos, cómo van nuestros planes de acción, con respecto a si fueron implementados o no implementados, cuántas personas fue capacitado, cuántas autoevaluaciones fueron concluidas de las proyectadas, cuántas evaluaciones de riesgo hemos hecho de servicios de terceros, ¿no?
¿Por qué? Porque nuevamente riesgo operacional es un proceso más y necesito tener métricas que me permitan a mí evidenciar la gestión de riesgo operacional. Entonces, el proceso de riesgo operacional, como cualquier otro proceso en cualquier organización, necesita tener indicadores que permitan medir la evolución, ¿no? Y evaluar la evolución de estos en el tiempo, ¿no? Entonces podemos también tener nuestros propios indicadores. Una derivación de esto, que son los KPIs de mis procesos, ya cuando yo tengo mi plan de trabajo anual y quiero monitorear, pues, el cumplimiento de actividades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 cortes, ¿no? Tengo 4 cortes trimestrales y voy evaluando cómo hizo el analista 1 su plan de trabajo del primer trimestre. Entonces, si yo veo que el primer trimestre él cumplió al 100% con su plan de trabajo de actualizar las matrices de riesgo asignadas a ese trimestre, obviamente su banderita verde, su check, cumplimiento. Si el analista 2, llegada la fecha, no llegó a completar la tarea, pues incompleto, y empiezo a hacer nuevamente evaluación de gestión sobre mi equipo de analistas, ¿no? Yo también inclusive puedo medir mi propia gestión, si es que yo realmente estoy cumpliendo mis actividades. En general, todo mi plan de trabajo, yo lo puedo diagramar en un plan anual y ver mi nivel de cumplimiento periódico. Entonces, si yo hago una evaluación trimestral, si yo genero un informe de gestión trimestral, pues ya tengo los insumos para poder reflejar el avance en mi gestión de riesgo operacional. Muy importante porque al final a mí también me miden por resultados y yo tengo que generar mis indicadores para medir mis resultados. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a ver estos otros conceptos últimos ya, unas últimas diapositivas que tengo aquí para presentarlas, en esos Key Management Indicators. ¿Qué son esos Key Management Indicators? Son esos indicadores que necesita ver la alta dirección. Son indicadores de gestión. Entonces, yo a mi comité puedo presentarle reporte de incidencias, incentivos monetarios pagados, el porcentaje de avance de los planes de acción, el histórico de pérdidas mensuales, el cumplimiento de las actividades de control, ¿no? La evolución del perfil de riesgo por áreas, ¿no? Esto es mínimamente lo que un director quisiera ver, cómo va la gestión de riesgos. Yo con esto puedo evidenciar cómo va evolucionando la gestión de riesgos. Comparo un año contra otro y puedo ver, oye, si pues el año pasado la pandemia y todo eso me llevó a que no cumpliera mi plan de trabajo, pues este año tengo que cumplirlo. Entonces ya comparo, tengo puntos de comparación para hacer el análisis. Puedo tener indicadores tácticos. Los indicadores tácticos son aquellos que están asociados a mis responsables de procesos, ¿no? A mis product owner, a mis risk owner, todos aquellos que son los que están de alguna otra manera gestionando los riesgos a nivel de sus procesos. Entonces, por ejemplo, puedo tener un indicador que vaya midiendo el nivel de cumplimiento de mis coordinadores de riesgos en cada área. Entonces, el coordinador 1 está cumpliendo sus actividades, tiene ciertos retrasos en la entrega de sus productos, pero está cumpliendo. Entonces, digamos que está bien, ¿no? Un coordinador 2 más o menos cumple sus tareas, ¿no? Y a nivel del área está cumpliendo, pero con atrasos un poco más fuertes. Entonces, si es que él tiene que entregarme, no sé, pues los resultados de una evaluación de un proceso, el día 30 me lo entrega pues el 10, el 12, ¿no? Está cumpliendo, pero cumple con una desviación. Y tenemos de repente un tercer coordinador que está cumpliendo con problemas, pero claramente dentro de los riesgos de ese proceso del área, pues me está generando problemas. Entonces no está cumpliendo o el entregarle no es la calidad necesaria o la información que me remite no es pertinente, lo cual a mí indirectamente me va a afectar también porque su análisis yo lo voy a tomar y yo voy a tener que volver a analizar o de repente reevaluar ese proceso porque no me está generando el resultado que yo esperaría tener para poder analizar su gestión, ¿no? Y también tenemos los Key Management Indicator a nivel operativo, ¿no? Cuando hay encargos específicos a áreas, a productos, a personas, ¿no? En la cual tenemos nuevamente a una persona se le encargó las autoevaluaciones, ¿no? Esta que cumple con ciertos atrasos. El analista 2 está viendo gestión de incidentes y eventos, ¿no? Dentro de mi equipo y está cumpliendo también con ciertos atrasos. Y hay un tercer analista que me está haciendo seguimiento a los planes de acción y este está en rojo. Pues no está cumpliendo, se atrasa y a mí como gestión me va a afectar ese demora. Entonces yo también puedo medir a través de estos key management, puedo medir también la gestión de mis propios procesos, ¿no? Ya con nombre y apellido, por decirlo así, ¿no? Entonces, si yo tengo que poner una nota a mi equipo, pues el analista 1 y 2 están bien dentro de lo aceptable, pero el analista 3, pues
me está generando atraso. Entonces ahí podría tener que hacer coaching, ¿no? Para poder que se revierta esta situación. Y la última diapositiva tiene que ver con lo que se viene. Hay un libro que he leído hace poco sobre Machine Learning, todo lo que es metodología de Big Data, Data Mining, se los voy a compartir, que habla sobre la tendencia de los indicadores. Hoy por hoy estamos hablando de un entorno con mucha información. Tenemos información en canales virtuales, en centros de procesamiento, en procesos operativos, tecnológicos, tenemos mucha información. Ahora, los procesos de Big Data, de Data Mining, de inteligencia artificial, todo lo que es Machine Learning en información, están buscando integrar toda esta información para tener un pool, un repositorio de información que permita tomar decisiones. Entonces, lo que se viene ya es un paso más allá, que es la automatización de información para la toma de decisiones. Yo les sugiero que empiecen a ver este concepto como algo cada vez más necesario, porque ya la información existe, pero mucha de esa información está dispersa en la organización. Entonces tenemos que empezar a automatizar mucha de esa información, de esos procesos, para tener la información y empezar a tomar mejores decisiones. Y con eso, señores, terminamos la charla el día de hoy. Hemos acabado exactamente con 5 o 6 minutos de diferencia. Espero que pues, puedan comprender este tema muy interesante para mí. Quería llevarles a la práctica. Y no sé si tienen de repente alguna inquietud, alguna consulta. Yo igual voy a hacerles llegar la presentación y el enlace del video por si es que de repente no llegaron a tiempo a asistir. Y obviamente las diapositivas. Y como les comento, este último libro que tuve que leer sobre Machine Learning, pues muy interesante visto desde el punto de vista de Big Data para la generación de información para la toma de decisiones de riesgos, ¿no? Actualmente estoy en un proceso de estudio en Agile Risk Management, una certificación de metodologías ágiles para la aplicación de riesgos, así que esos conceptos pues van a verlo cada vez mucho más frecuente. De repente el próximo tópico que voy a desarrollar, el próximo webinar, va a ser sobre Agile Risk Management. Así que bueno, espero que les haya provisto algún tipo de información con valor agregado. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Hoy nos han acompañado de diversos países de toda Latinoamérica. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y disculpen estos minutos que me he retrasado en la presentación. Ok, bueno, muchas gracias con todos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia. Espero que les haya servido la información. Les voy a hacer llegar a todos las diapositivas, los enlaces, ese libro que les comenté de Machine Learning. Comentarles a aquellos que están interesados en Agile Risk Management. Ahí en LinkedIn he convocado a gente que quiera tener el material de entrenamiento para que se inscriban a través de un enlace y vayan estudiando. Si es que más adelante les interesa certificarse en Agile Management, pues pueden también certificarse a través de Prime Consultores. Y nada, bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias a todos los que están haciendo comentarios. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Y nos vemos el próximo webinar sobre gestión de riesgos. Que estén muy bien con todos. Buen fin de semana.